Ahí estamos. ¿Cómo va? ¿Bien? Estamos hablando acá con Carlos. Le estaba comentando que el caso de Ricardo Ponce hizo mucho ruido ahí en México y tenía muchas ganas de invitarlo a Carlos porque hace años que viene estudiando la problemática, ha escrito una tesis muy profunda sobre el tema y en estos días vi mucha desinformación en los medios de México. He visto algunos profesionales que desconocen la problemática en el tema de leyes y en el tema de lo que es la salud mental y el daño que ocasionan y cómo funcionan estas organizaciones coercitivas. Por eso dije, bueno, hoy lo invito a Carlos a hablar del tema el tema legal, y mañana voy a tener a José Cuadros Barranquero, que es un psicólogo amigo también español, que también es especialista en la problemática, como para intentar ayudar a los colegas mexicanos y a las víctimas más que nada. Así que bueno, vamos a pasar la entrevista directamente para no perder tiempo. Los saludo a todos los que están ahí en el chat. Esta entrevista la vamos a grabar y después la vamos a subir a YouTube para que puedan acceder todos los que están interesados, porque sé que hay mucha gente que está muy indignada con este caso y creo que vamos a ayudarlos poniendo un poco de luz, vamos a darle un poco de ayuda desde acá. ¿Cómo estás, Carlos? Ya te activo el audio, aguardame, ahí estamos. Sí, pues nada, Pablo, de verdad que muchas gracias por invitarme a participar en esta entrevista y hacer un efecto pues divulgativo, ¿no? Y explicativo de estas cuestiones tan problemáticas y graves. Le comentaba a la gente que realmente está bueno que se active la problemática a través de estos casos mediáticos en los cuales ponen en el tapete esta problemática que no se habla habitualmente y hay mucho desconocimiento a nivel general, y esto se refleja también a nivel profesional y en la justicia. Aquí en Argentina nosotros hace décadas que venimos luchando y afortunadamente luego de mucha batalla hay muchos organismos y profesionales que se están comenzando a especializar, y cuando nosotros realizamos las denuncias hay cuestiones básicas como la coerción psicológica para generar la captación de víctimas y el posterior sometimiento y los delitos que conllevan, que acá en Argentina por lo menos estamos teniendo buenos resultados porque la justicia ya conoce la problemática y entiende que hasta qué punto llega la voluntad propia, hasta qué punto está la coerción psicológica. Entonces te invité más que nada para aclarar algunas cosas, por ejemplo, hasta dónde va la trata de personas, qué delitos qué delitos se le podrían imputar a Ricardo Ponce, por lo que vemos a nivel público. Solamente me gustaría hacer dos partes separadas en esta cuestión. Primero, lo que vemos a nivel público, que son delitos de acción pública, que yo he visto varios, que a ver si coincidimos con vos. Y después, bueno, lo que están denunciando las víctimas, que creo que estaría bueno que desde acá, además de hablar de la problemática, podamos ayudar a las víctimas que seguramente nos van a ver y nos están viendo, y hay muchas que no han denunciado todavía. Entonces, estaría bueno ayudarlas a encarrilar esto para lograr justicia. Sí, Pablo, sí, perfectamente, o sea, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. De hecho, realmente la problemática está en las bases de lo que se denomina persuasión coercitiva. En los casos en donde hay ya una progresión delictiva mayor, es decir, cuando ya vemos, como el caso de Patricia Aguilar, ya una trata de personas, o en este caso que ya se ve indiciariamente, ya se ve más claramente la posibilidad de los abusos sexuales o incluso la violación, es más fácil de detectar. Pero el eje motriz, la problemática, la esencia del injusto, ¿no?, del delito, viene mucho antes, que es esa manipulación psicológica, o también llamada más habitualmente en los últimos años persuasión coercitiva. Ese sería, digamos, el eje motriz por el cual el autor, el victimario, puede realizar otros delitos a través de ese primer delito, ¿no? Realizar a través de la persuasión coercitiva, dominar a la persona y poder realizar pues la trata de personas, poder realizar estafas, abusos sexuales o violación, u otra cantidad de delitos que sacien, digamos, su
su afán de poder, ¿no? En definitiva. O sea que lo primero es lo que le decimos a la gente. Nosotros en estos casos lo que la justicia no está acostumbrada a hacer es a investigar el caso desde el inicio. La justicia habitualmente lo que hace es agarrar el caso cuando sucede. Entonces, en este caso, si una chica va y dice, mirá, yo me sentí abusada porque me captó y me abusó, la justicia no va a investigar en qué situación estabas cuando te captó, cómo te captó, utilizó técnica de persuasión coercitiva o no, se abusó de vos, porque es la captación lo que nosotros discutimos y es la operatoria. Es que esa operatoria previa a lo que luego la víctima denuncia, por ejemplo, cuando llegan muchas veces a las comisarías de policía, ¿no? O a ciertas autoridades en cada país, llegan y dicen, por ejemplo, ¿no? He sido abusada sexualmente o violada por un líder sectario o lo que sea. Pero claro, muchas veces esa denuncia viene mal explicada, evidentemente, porque la víctima no tiene por qué tener conocimientos jurídicos y lo explica de tal manera que decae la denuncia a veces en algo irrisorio, ¿no? Inclusive muchas veces la propia víctima no se reconoce como víctima, entonces lo que hace es ir a denunciar hechos de terceros. Entonces era lo que yo le decía a Mayre Wink, que yo le decía, se lo dije de entrada, le digo, vos sos una víctima, vos tendrías que denunciarlo por abuso, porque acá la gente se confunde, no, y bueno, van a decir que yo era mayor de edad y que fue bajo mi consentimiento. Entonces hay una voluntad que no se entiende, que dentro de estas organizaciones coercitivas la voluntad propia no existe, porque es lo primero que te quitan. Claro. Entonces, es que yo creo que estamos muy de acuerdo en esta perspectiva jurídica, ¿no? Es decir, cuando una víctima denuncia, por ejemplo, y dice, he sido abusada o violada sexualmente, y se le pregunta por los jueces, fiscales, etcétera, oiga, ¿usted consintió el acceso carnal, que se dice aquí en España? ¿Usted consintió el acto sexual? Y muchas veces, evidentemente, dicen que sí. Yo, en ese momento, dice la víctima, lo consentí, pero no sabía lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba consintiendo, o me vi obligada por ciertos engaños coercitivos o cierto dominio de la voluntad, que también se dice en el derecho penal. Por lo tanto, como tú bien dices, Pablo, la problemática viene antes de otros delitos que luego son más visibles. Viene antes, viene a través del dominio de la voluntad. Y fijaros una cosa, muy interesante, cuando hablamos de abusos sexuales a menores de edad, en España, en México, en Argentina, en cualquier país civilizado, vemos claramente que hay una superioridad, a veces de los padres que perpetran este tipo de delitos, y se ve claramente que hay una manipulación, a veces por parte de los padres, como digo, o de familiares, de terceros, en donde se arranca o se obtiene el consentimiento a través de engaño o a través de la sorpresividad. Pero ahí nadie pone en duda, que esta es la clave, que al ser menores de edad, ese engaño, esa forma de consentimiento desinformado es totalmente injusto. El problema viene cuando son mayores de edad, lo cual no significa, y esta es la clave, que mayores de edad puedan ser manipulados. Pues claro que pueden ser manipulados. Es una cuestión de dominio de la voluntad. No, que inclusive las técnicas de persuasión coercitiva, como les decía antes, lo primero que hace es eliminar la racionalidad y generar una disminución mental en la víctima para someterla. Entonces, generan una infantilidad, un grado de infantilidad, que esto nosotros el otro día comentaba que en el año 2013 hicimos un taller en el Congreso de Sanidad acá en Argentina y justamente planteábamos eso en el taller. ¿Por qué si el Estado protege a un menor de edad porque no tiene sus facultades madurativas en orden, por qué con un adulto cuando no tiene sus facultades aptas no se los protege? Y esto es lo que vemos en la problemática. Claro, es que fíjate una cosa, recuerda que hace años, digamos, en la literatura al respecto decía que el prototipo de víctima tenía que ser una persona con cierta predisposición sectaria, ciertos trastornos previos, pero como tú bien sabes, en la actualidad la mayor parte de la literatura de la psicología y sociología viene a decir todo lo contrario, es decir, que no se descarta que pueda tener un trastorno previo, que pueda ser aprovechado por el gurú, por el líder, pero la clave de esta cuestión que tú estabas diciendo, de la comparación entre menores y mayores de edad, es que el líder sectario también puede crear esa falta de madurez o esa falta de raciocinio a través de la persuasión coercitiva en mayores de edad. Y a través de esa creación se produce el dominio de la voluntad
en cualquier faceta de la vida. Si ese líder ya tiene, digamos, unas ansias sexuales o económicas, es entonces cuando se empieza a perpetrar algo más visible, que es pues, el abuso sexual o la estafa o todos los delitos, por ejemplo, como tú bien tratas, de trata de personas. Claro, era justamente ayer en una charla, hice un consultorio para responder preguntas y demás, y una chica me decía, ¿qué literatura me recomendás? Y yo le decía exactamente lo que vos estás diciendo. La realidad es que no te puedo recomendar nada, porque actualmente todos esos libros que yo te podría recomendar, los términos son obsoletos, los conceptos son obsoletos, realmente ha evolucionado tanto la problemática y hemos progresado que realmente todo eso se quedó obsoleto. Entonces le digo, mira, actualmente no te puedo recomendar nada porque no hay nada actual consolidado al día de hoy. Que yo te puedo decir bueno, esto Pablo, tal cual. permíteme que te interrumpa un segundo, pero claro, no quiero yo parecer, digamos, actualizado, ni mucho menos, pero claro, la tesis doctoral que escribí, que Ah, tengo bueno, aquí justo no, aquí pero detrás, yo hablando de psicología, ¿eh? Estábamos ya, hablando de ya, sí, psicología. sí, pero perfecto. Pero por ejemplo, mira, por ejemplo está al que vas a entrevistar mañana, a José Miguel Cuevas Barranquero, que bien conozco, y he leído su tesis doctoral de arriba abajo, precisamente ya es de los primeros autores, en este caso es español, que ya desmienten ese mito de obsoleto de la predisposición o trastornos previos de la víctima. Él en su tesis doctoral lo deja muy claro. Y otros autores españoles que yo conozco bien, como por ejemplo Pepe Rodríguez Rodríguez. Carballeira. Ah, No, Pepe Rodríguez es un sociólogo que, claro, que ya, en mi opinión, y lo digo con todos los respetos, ha quedado obsoleto, ha quedado obsoleto en mi claro. opinión. A mí realmente Pero me hay otro, gustaba el trabajo, pero él justamente decía eso, que ha quedado obsoleto. claro, pero por ejemplo está Rodríguez Carballeira, que es un catedrático de psicología de la Universidad de Barcelona, que ha hecho muchos estudios al respecto en los últimos 10 años, 15 años, que ya viene a demostrar que la personalización coercitiva es algo que existe y que tiene una trascendencia en el mundo general. Tanto es así que lo vincula a técnicas similares a la violencia de género sutil, que si quieres, podemos hablar de eso porque se puede hacer mucho más comprensible también la persuasión coercitiva a través de otro tipo de violencia, como es la violencia de género, o el maltrato intrafamiliar o el maltrato doméstico, porque tiene, según este autor y otros, tiene muchas similitudes con lo que es la violencia de género y la persuasión coercitiva. Es que justamente en este tipo de organizaciones coercitivas y a nivel general lo que vemos en común es que la mayoría de las víctimas son de género femenino. Y esto También. tiene una cuestión, es que tanto el hombre como la mujer tiene un montón de diferencias en lo psicológico, en las emociones, son personas que realmente son más sensibles y que realmente creo que eso también, la vulnerabilidad es aprovechada por estos líderes de organizaciones coercitivas para captarlas, como hacía Ricardo Ponce, porque esto es lo importante, que la justicia debería ser un croquis de la operatoria, porque realmente si vos juntás todas las pruebas, te da una operatoria y era siempre igual, captar a personas en situación de vulnerabilidad, siempre mujeres, porque la realidad que eran siempre mujeres, a las cuales las quebraba emocionalmente, antes de abusar de ellas, las quebraba psicológicamente. Ninguna de ellas fue seducida fuera del ambiente y sin ese previo quiebre psicológico. Todas las mujeres que están denunciando haber sido abusadas, primero fueron captadas por internet, el tipo las estudió muy bien, luego las invitó a sus retiros, generó una especie de quiebre emocional, como utilizan estas técnicas de persuasión coercitiva para generar un daño emocional, y luego, aprovechándose que estaban en ese quiebre emocional, las abusaba sexualmente. Adicionalmente les decía que todos los problemas de la vida eran generados por discordias sexuales, por temas sexuales, entonces la manera de curarse era a través del sexo para él, y él encarnaba el ser de luz que tenía el poder sexual de sanar, ¿se entiende? Claro, lo que tú comentas, todo lleva a pensar, o indiciariamente en el caso de Ricardo Ponce, por lo que he podido ver, a que precisamente lo que tú dices, genera indiciariamente
genera un único camino por el que tienen que pasar las víctimas. Es decir, crea una confianza especial, pero una confianza especial totalmente deficitaria, es decir, ficticia, dolosamente manipulada, al objeto de que en un momento sorpresivamente, como pasan en ciertos abusos sexuales o violaciones, sorpresivamente, como en el vídeo que habéis mostrado a través de las redes sociales, donde el propio Ricardo Ponce, sin consentimiento solicitado ni previo de la chica que se tumba en el plató de televisión o de su conferencia, sin pedir ningún consentimiento, sitúa su mano en las zonas genitales. Esto, de esta forma sorpresiva, está dentro del tipo delictivo de abusos sexuales que si denunciase la víctima, no habría ninguna duda. ¿Qué sucede? Que, como tú bien has dicho, muchas de las víctimas no acaban de denunciar por la continuidad de esa persuasión coercitiva y también muchas veces por la cuestión de la vergüenza, el miedo, etcétera, etcétera. Muchas veces esto ocasionado de la misma sociedad, del desconocimiento que hay en la sociedad. Yo ayer y hace décadas que corrijo a la gente y le digo, cuando dicen caí en una organización coercitiva, caí en una secta, uy, ¿cómo se puede engañar? No, las víctimas no caen. Ninguna víctima en su sano juicio va a ir a un lugar donde sabe que va a ser despojada de sus bienes, que puede llegar a perder la vida, que va a ser esclavizada, abusada sexualmente. No, señores, las víctimas son víctimas. Entonces, no pongamos la mirada en las víctimas, pongamos la mirada en los victimarios. ¿Quién fue el que captó a estas mujeres? ¿Quién se aprovechó de estas mujeres en una situación de vulnerabilidad y las abusó sexualmente? Esto se puede ver en cámara, tal cual vos decís, Carlos. O sea, el abuso sexual se ve en cámara. No, ese caso, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención y me dejó los pelos de punta, porque sin previo consentimiento se ven las imágenes, parece ser que no está pactado, al parecer, le toca los genitales sin ningún consentimiento. Fíjate, Pablo, que yo quería comentar una cosa que tú en otros vídeos has comentado, que me parece muy acertado y en verdad lo estabas comentando ahora. La cuestión central de esta persuasión coercitiva y este engaño coercitivo pasa también por lo que es, como tú bien has comentado en ciertas ocasiones también hoy, en ese ocultamiento del riesgo. Es decir, ninguna víctima en su sano juicio quisiera perder su patrimonio, su libertad sexual, su dignidad, su propia voluntad, su propia capacidad de la voluntad, si supiera todo lo que va a pasar dentro del grupo o de su relación con el líder. Este ocultamiento del riesgo es lo que se llama en la doctrina penal heteropuesta o heterolesión o heteropuesta en peligro. Es decir, cuando el autor, por ejemplo, va a poner un caso muy sencillo, el victimario te engaña y te dice que vamos a subir a una pequeña montañita cuando en verdad es el Everest. Oiga, pues si yo no tengo capacidad para subir al Everest, pues y me lo ocultas, subo y me muero, por una tormenta, etcétera, pues en el derecho penal se dice que se puede imputar el resultado de muerte al victimario, al autor, porque me has ocultado el riesgo y al ocultarme el riesgo yo no he tenido la capacidad de decisión libre y de voluntad libre y por lo tanto se puede imputar ese resultado al autor, al victimario. Eso pasa también muchas veces en ciertos casos de tentativa de suicidio o de suicidios masivos como hemos visto a lo largo de la historia. Es decir, el ocultamiento de a dónde, en qué nos estamos metiendo, cuál es el fin real del grupo. Porque si Ricardo Ponce, vamos a poner el caso, dijera, mire señores, esto es un grupo de chacras en donde todas las señoras tienen que pasar por mi cama para superar sus problemas sexuales. Vamos a ver cuántas mujeres se apuntarían a estos retiros, ¿verdad, Pablo? Es que, de hecho, este tipo es tan impune. A mí me sorprende el nivel de impunidad que ha logrado, porque de hecho, en muchas de sus charlas, prácticamente esto lo dice públicamente. O sea, él tiene la convicción de que todos los traumas son sexuales y que el abuso siempre es sexual. Él lo dice muy claro. Yo hice una recopilación y me llamó mucho la atención el tipo cómo hace hincapié a cada momento sobre abuso sexual, trauma sexual. Es más,
hay una mujer que en un momento le está diciendo que tuvo 2 tumores y que que sobrevivió, pero que ha perdido un montón de cosas y demás. Y él le interrumpe y le dice, y sí, viste, el trauma sexual. Y no, la mujer no le dice que es sexual. No, Claro, y claro. después el tipo va por un vínculo con la madre. O sea, acá estaría bueno, ya la operatoria ya la tenemos y la justicia podría investigar. Hay un montón de chicas que están denunciando. Lo podría determinar tranquilamente la justicia. Ahora, lo que se ve a través de los videos, que yo no tengo problema de decirlo, y es más, intenté denunciarlo desde Argentina y no lo pude denunciar porque los mecanismos de la justicia mexicana para hacer denuncias online no es lo mismo que en Argentina, pero la realidad que yo lo quería denunciar por estafa, fraude, ejercicio ilegal de la medicina, para que sea investigado por evasión fiscal, lavado de activos y también que se investigue la trata de personas, porque la realidad es que hay testimonios donde hay chicas argentinas y españolas que fueron captadas y viajaron a México y el tipo ha realizado orgías o temas sexuales que, más allá que sabemos que hay un abuso sexual ya a prima fácil, habría que investigar si no sucede en este caso lo que sucede en la mayoría de las organizaciones coercitivas, que es que una vez que el gurú ya ha derribado estos límites con las víctimas, las impulsa y las utiliza sexualmente para cambiar favores sexuales con políticos, jueces, también recibir dinero a cambio. Y esto era lo que yo decía en estos días, que yo realmente investigaría esto. Yo tengo un sexto sentido en esto. Y realmente investigaría, porque es muy común esto dentro de estas organizaciones, que cuando hay un tema sexual, el líder use a sus esclavas sexuales para infiltrarse dentro de las estructuras del poder, para extorsionar a gente de poder y lograr aún más poder. Entonces, yo creo que la justicia mexicana... Claro, sí, Pablo, pero fíjate una cosa, en la reciente sentencia de Estados Unidos, que estaba vinculado también con México, de Keith Raniere, la secta el grupo... Exacto. Ha sido condenado por fomentar y por persuasión coercitiva y utilizar a esclavas sexuales en un término lo más parecido a la trata de personas ahí en Estados Unidos, y ha sido condenado, si no recuerdo mal, a 30 o 50 años de prisión, si no es más, que ahora mismo no recuerdo. Bueno, sin ir más lejos, acá en Argentina, hace varios años que desde nuestra red y junto a organismos hemos logrado varios fallos a través de la ley de trata de personas, y hemos desbaratado a varias organizaciones, y hoy en día yo estoy trabajando junto a Protex, que es el organismo especializado en trata, y junto con el Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, justamente porque se han dado cuenta y ha quedado probado judicialmente que las organizaciones coercitivas son una fuente muy importante de la trata de personas. Claro. Fíjate que el concepto de trata de personas, como tú bien conoces, que es muy similar en todos los países, en los códigos penales, es la creación de una servidumbre, una explotación que puede ser en muchos sentidos. Normalmente sexual, pero puede ser laboral, puede ser incluso la mendicidad. Es decir, es la cosificación de la persona, es decir, la persona como cosa, y no, es decir, sin dignidad, y eso es uno de los delitos, como bien sabes, más graves. Por lo tanto, ahí es uno de los puntos, como tú dices, y muy bien estáis haciendo en Argentina, al objeto de que se entienda también la persuasión coercitiva como una forma ya más agravada, cuando se da, de trata de personas. Fíjate, yo quería comentarte dos cosas antes de, a lo mejor, si tú lo quieres, entrar más de lleno en el caso de Ricardo Ponce, si hay tiempo. Fíjate que la literatura de la psicología más importante de los últimos años, entre ellos la entrevista que le vas a hacer mañana a José Miguel Cueva Barranquero, hablan de forma constante, como técnicas de persuasión coercitiva, con las palabras siguientes: control ambiental, control emocional, control de la información, control social, control cognitivo, control volitivo. Es decir, que la persuasión coercitiva, para la más reputada, digamos, doctrina de la ciencia psicológica, es una forma de control, lo cual significa que ningún código penal en ningún país puede permitir que una persona
controle a otra persona, porque en todas las constituciones de países civilizados, lo que, digamos, vinculan uno de los derechos fundamentales más importantes, la dignidad personal. Y no se puede ser digno personalmente si no se tiene voluntad propia, lo cual significa que, en verdad, por A o por B, todos los códigos penales tienen de alguna forma la capacidad de poder perseguir este tipo de delitos sin perjuicio de que llegue a unos resultados mayores como es la trata de personas. Sí, justamente era lo que yo le mencionaba a las víctimas, que inclusive muchas de estas, primero el control, Ricardo Ponce, el otro día hizo un análisis y les contaba a las personas de cómo Ricardo Ponce ejercía el control sobre sus víctimas. El control sobre la comida, porque antes de ir a estos retiros te dice no tenés que comer esto, no tenés que comer aquello, hay una dieta empobrecida. Por otra parte te aísla de la sociedad porque te lleva a un lugar aislado donde el proceso de captación y sometimiento se da más fuerte. ¿Por qué? Porque están él y sus víctimas durante no sé cuántas horas, días. Entonces hace más propenso que las personas por ahí en un momento digan, mirá, yo me quiero ir. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir nadando a la ciudad? No, o sea, realmente están alejados. Por eso hay muchas de estas organizaciones coercitivas de índole New Age que buscan localidades muy alejadas. ¿Para qué? Para alejarse de la policía, claro, para tener un mayor control sobre sus víctimas. Entonces, inclusive yo lo que estaba observando, que vos me estabas diciendo de la trata, primero que la trata, tenemos que decir que la base fundamental de la trata de personas es justamente la persuasión coercitiva. Dentro de la ley de trata de personas, la mejor herramienta que tiene es poder implicar a un montón de personas que antes nos pasaba, a mí me ha pasado en mi caso personal con mi familia, que cuando iban a declarar las chicas y le decían, el líder me obligaba a tener relaciones sexuales con tal persona, el juez te decía, bueno, pero usted la tenían encerrada en una habitación, la tenían encadenada o la tenían apuntando con un arma, y las chicas le decían, no, pero si yo no lo hacía, el líder me decía que me iba a expulsar de la organización, que no iba a ascender, que no iba a evolucionar. No estaba la coerción psicológica. Sí, sí, te entiendo perfectamente. De hecho, fíjate que en todos los códigos penales, cuando hablan de la trata, utilizan términos muy similares. Por ejemplo, en España, en Chile, en Argentina, si no recuerdo mal también, hablan de el engaño, de la coacción, de la intimidación, de la violencia. Y esos términos se utilizan como modus operandi criminal por distintos grupos y líderes. En este caso, en el caso de Ricardo Ponce, lo que indiciariamente, presuntamente se puede observar es cierto engaño coercitivo. Es decir, como tú bien has dicho, se crea una confianza especial, incriticable. De hecho, si se critica, se generan sentimientos de culpabilidad delante del grupo, dejando en evidencia a la persona que ha podido criticar, y se crea una superioridad moral como autoridad incriticable por parte de este sujeto, que lo que hace es, evidentemente, por lo que estamos viendo indiciariamente y presuntamente, repito, es un control emocional en el cual, si no se hace lo que el líder dice, se, digamos, acaba en un vacío, apartado, con un sentimiento de culpabilidad, de vergüenza y de miedo por no haber superado las pruebas que ordenaba realizar este sujeto, hasta el punto de que, en definitiva, si no se hace lo que él dice, o mejor dicho, la única forma, lo que él va diciendo de manera muy sutil, que ahora entraré en esta palabra que es muy importante en la persuasión coercitiva, es llevar a los sujetos, dentro de toda esa comunicación del grupo, del ambiente, etcétera, etcétera, lleva a que la víctima no tenga más opción que pasar, en este caso, por los deseos y apetitos sexuales para poder, ojo, conseguir la sanación espiritual, en este caso de la víctima. Es decir, la única forma que tiene la víctima de conseguir su tranquilidad espiritual, lo que le transmite el victimario es que sea abusada sexualmente por este señor, presuntamente, por lo que cuentan las víctimas. Que injustamente esta operatoria la hemos visto en un montón de casos renombrados, y hay que decir que la ley de trata está espectacular para aplicarla en este caso, porque inclusive yo hablando con organismos y demás, me dice, Pablo, nosotros hasta podemos
perseguir la promoción y la captación previa a la víctima. Aunque no hayan tenido éxito, nosotros podemos perseguir la promoción y la captación. O sea, que si acá la justicia investiga y determina que esta persona le ha pagado dinero a influencers o famosos o periodistas para captar víctimas masivamente para su red de trata, habría que ver si esto no es un segundo caso como Rey Ranieri, te digo, ¿eh? Claro, porque fíjate, Pablo, como tú bien has dicho, el delito de trata de personas incluye fórmulas comisivas de forma de, digamos, de ejecución del delito anticipatorias, es decir, los actos, digamos, preparatorios o las tentativas, es decir, lo que bien te comentaban, favorecer, captar, son medidas de ejecución, actos ejecutivos que aún no dan como resultado la propia consumación de la trata, es decir, la chica aún no está en otro país o la chica aún no está siendo, digamos, explotada sexualmente. Es decir, que el delito de trata, muy bien dicho por ti, permite la criminalización de las conductas previas a la consumación. No sé si me explico en estos términos jurídicos. No, perfecto. Y para eso estás vos. te hago una consulta. Hay veces, bueno, es complicado a veces. No, pero está perfecto, porque... está perfecto. Yo trato de bajarlo un poco a tierra y vos lo decís técnicamente, porque esa es la idea. Te hago una consulta. En todos los países el sistema penal varía el código penal y demás, la tipificación de leyes, delitos y demás. Pero en todos los países suele ser la misma metodología. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos delitos que son federales, que son muy poquitos, son 4 o 5 que son delitos federales, y luego todos los delitos van a la justicia ordinaria, a la justicia local de cada jurisdicción. En México se da esta misma situación porque, por ejemplo, Mayrewin me contaba que ella hizo la denuncia en la Ciudad de México por trata de personas. Y ahí le dijeron que si ella llevaba, mirá lo que le dijeron, yo la verdad le creo porque realmente me he cruzado con mucha gente que trabaja en la justicia que realmente no está capacitada. Y mirá lo que dice Mayré que le dijeron en la justicia. Le dijeron que para iniciar la causa de trata, que no había problema, que si ella le llevaba a algún extranjero que haya sido captado, la iniciaban. Y yo le explicaba que no hace falta, porque escúchame, si tenés mexicano, es una localidad a otra, y pueden ser 10 kilómetros, 20 kilómetros, 10 kilómetros, o sea, mientras que la captación sea atrapar a alguien y llevarlo a otro lado con fines de trata, ya no hay discusión ahí. Cierto, es así. De hecho, yo creo que lo que más bien ha pasado ahí es que la policía que atendió a Mayra, ¿no? A Mayre, ¿cómo se llama? Mayre, ¿no? Sí. Exactamente. Mayrewin no está bien informada, cosa que lamentablemente en México pues hay ciertamente pues que a veces carecen de esa, digamos, formación. Si fuera una comisaría normal y corriente, no me extraña que le hayan dicho eso, porque no están, en algunos casos, por lo que yo he podido ver cuando he estado en México, carecen de cierta formación jurídica, a diferencia de otros países. Y como tú bien dices, Pablo, no hace falta ni que se produzca el traslado, no hace falta ni que sea un extranjero, lo único que hace falta es ese fin de explotación, de servidumbre, y inclusive sin llegarse a producir el traslado físico de la persona. Lo que criminaliza el delito de trata de personas precisamente es esa cosificación en donde el victimario va a tener a la víctima para sus placeres de todo tipo, sexual, pero siempre en un sentido, digamos, económico o de explotación al objeto de obtener algún beneficio a través también de tercero. Ojo, tercero de buena fe. Tercero de buena fe, porque si el tercero que interviene luego, como pasa en la trata, interviene con conocimiento de que la chica está siendo abusada o está siendo coaccionada por el principal victimario, entonces ya no estamos hablando de una relación, por ejemplo, de prostitución, estamos hablando ya de una violación, en donde el sujeto, el tercero, sabe que la víctima está siendo coaccionada por el victimario principal. Ojo, porque aquí, como pasó en el caso de Patricia Aguilar, que es un caso muy famoso, de una española que yo seguramente pues tú hablarás en su día, es un caso que llegó a Perú y que finalmente fue condenado por trata de personas a 23 años de prisión, el gurú Steven Manrique. Y era un pequeño grupo, Era nada que ver con Ricardo Ponce. Si yo te tengo que decir algo... Era un grupo de 7 o 8 personas. Por eso te digo, o sea, si vamos a la comparación entre los casos,
Este es un caso mucho más grave y mucho más condenable, si vamos a comparar. Claro, claro, pero fíjate, Pablo, tenemos que hacer, vamos, yo creo, fíjate, un símil. Fijaros que aquí en España, vamos, y seguro que en Argentina también, como no, hay una predisposición por parte de las autoridades, por ejemplo, en la violencia de género, a que las mujeres denuncien, cómo no, la violencia de género a la mínima de cambio, a la mínima de cambio. Nosotros tenemos que hacer también una labor de concienciación o concienciación, ¿no? De que las víctimas de persuasión coercitiva, de trata, en este sentido, se animen siempre a denunciar, porque si no denuncian, la problemática no va a ser visible al objeto. Si esto queda en algo público, exacto, era lo que yo le decía, o sea, no sirve de nada hacer todo esto público si esos testimonios no se consolidan en la justicia. O sea, la estrategia tiene que ser la justicia primero, y sí tener una estrategia mediática de resguardo por si la justicia vemos algo oscuro. Acá hay siempre, estos gurús siempre tienen algún conocido, han captado a la mujer de algún poderoso, conocen a algún famoso, mismo suelen hacer estas fiestas sexuales con gente muy poderosa. Y justamente, te interrumpí equivocadamente porque siempre hago lo mismo, el caso que vos contabas de Patricia Aguilar, es una chica, se lo resumo a la gente que no conoce el caso, lo puede googlear, que fue captada, fue captada por un gurú de la genosis de Perú, en la cual le ofrecía sanación, un montón de cosas, todo por internet, y bueno, la chica durante la minoría de edad, la captó. Y era menor de edad, claro, la captó, y la chica cuando pudo se tomó un avión y terminó en Perú. El padre, de hecho, se fue con 18 años, o sea, justo cuando cumplió los 18 años, cogió el avión y se fue a Perú. Nosotros conocemos el caso porque desde la red nuestra colaboramos en la búsqueda, porque una de las hipótesis era de que esté en Argentina, de que esté en Chile, porque estaba muy cerca, y como la estaban buscando, pensamos que podía estar en Argentina. Acá las fronteras son un colador, entonces hicimos una búsqueda, ayudamos, y el padre tuvo que viajar de España a Perú y meterse en la selva a buscarla, y la encontraron a la chica y ya el tipo la había embarazado, tenía un bebé. La verdad que una historia de película, pero a lo que voy, acá están diciendo que Ponce captaba chicas de otros países a las cuales llevaba a su país, las abusaba sexualmente, y hablo de abuso sexualmente responsablemente, porque acá estamos hablando de que el consentimiento para las víctimas que son captadas con técnica de persuasión coercitiva en una situación de vulnerabilidad carecen de voluntad propia, y esto es fácilmente de comprobar con una pericia psicológica. Sí, pero mira, te pongo un ejemplo, Pablo, fíjate. A mí, yo si voy a intentar entrar en mi casa, y esto es un caso que yo expongo mucho en mi tesis doctoral, si yo intento entrar en mi casa y me han cambiado la cerradura a alguien porque me tiene manía, porque me odia, porque quiere hacer la vida imposible o lo que sea, y no puedo entrar, ya es un delito en principio, cambia la terminología en ciertos países, pero un delito en principio de coacción, es decir, me están coaccionando porque no puedo entrar en mi casa, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate, no puedo entrar en mi casa durante un día o dos, me voy a un hotel, me cabreo, pero no necesito sufrir una lesión psicológica grave, palpable, objetivable, constitutiva de lesiones psicológicas, de delito de lesiones psicológicas, para comprobar ante los tribunales que me han cerrado la casa injustamente. Es decir, uno de los grandes fallos que, en mi opinión, se han cometido en este tema de la persuasión coercitiva es siempre intentar acreditarlo a través de un parte, ya lo digo, de psicológico, que ahora voy a explicar eso, sino a través de un parte de lesiones de trastorno psicológico. Es decir, fijaros que muchas víctimas no llegan a tener un trastorno psicológico, digamos, calificable como delito de lesiones psicológicas. Claro, algo detectable, digamos. Sí, más que detectable, porque todo se puede detectar. Normalmente los códigos penales, en este sentido, para hablar de lesiones psicológicas, necesitan que la objetivación de la lesión sea, digamos, de una lesión grave y permanente, o que tenga la cualidad de llegar a ser permanente. Es decir, y que necesite un diagnóstico y un tratamiento médico o psicológico o psiquiátrico. Es decir, un tratamiento para poder eliminar esa permanencia o cronificación de la lesión psicológica.
Bien, pero estos casos de lesiones psicológicas graves, que no siempre se dan dentro de la persuasión coercitiva. Por ejemplo, acabo de poner el caso de un delito de coacciones en el que no puedo entrar en mi casa. Eso no tiene por qué llevarme a una lesión psicológica. Pongo otro caso. Las víctimas de violencia de género o las víctimas de violación no tienen por qué sufrir un trastorno mental grave. Es decir, evidentemente es un hecho traumático muy importante, pero la ciencia forense ha demostrado que no se precisa que la víctima siempre llegue a un trastorno objetivable como lesión psicológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma de demostración de que alguien, o que una chica, por ejemplo, en el caso de Ricardo Ponce, ha sido abusada sexualmente o violada, no pasa porque tenga un trastorno que nos lleve a pensar de que tiene un trastorno grave, etcétera, etcétera. Basta con comprobar que ha estado en un mundo, como tú bien decías, coactivo, es decir, en un sistema coactivo, totalitario, en donde se le ha mermado la capacidad de la voluntad. Porque evidentemente cada persona puede responder a una coacción, como he puesto el ejemplo de la casa, de diferentes maneras. Hay personas, esto no quiere decir que haya personas más fuertes que otras, sino según las circunstancias, la intensidad de la persuasión coercitiva, el modo en que te puedan ayudar una vez sufrido el delito. Es decir, no hace falta una lesión psicológica grave para ser víctima de una persuasión coercitiva. Por lo tanto, el psicólogo, en este caso, puede simplemente demostrar que otros tipos de trastornos que no corresponden a lesiones psicológicas, pero que sí que son objetivables, como por ejemplo la ansiedad, el estrés, la culpa, el miedo. Estos son trastornos que no son, en principio, lesiones psicológicas calificables como delito, pero sí que dejan evidencia de lo que en verdad estamos hablando, de un contexto coactivo. No sé si me he explicado bien, pero digamos que esa es un poco perfecto, y me encanta tu aclaración, porque es muy importante esto, que a veces, igual modo, yo como sobreviviente y que ayuda a un montón de víctimas, he denunciado, he impulsado muchos casos, entiendo lo que me estás diciendo perfectamente, pero creo, mi opinión personal, es que la justicia, para una persona, para lograr justicia, muchas veces tiene que hacer mucho más de lo que dice el Código Penal. Porque vos me decís, sí, claro. Demostrando esto ya debería, pero a veces la justicia te pide que poco más vayas con un brazo menos como para demostrar que te lesionaron. Entonces, ese es el tema a veces. Bueno, pero mira, te voy a poner un ejemplo, Pablo. ¿Alguien duda de que el régimen nacional socialista era un sistema totalitario, coactivo, de gran parte o parte de la población? ¿Quién lo duda? Nadie lo puede dudar. En donde había, un sistema totalitario como fue el del nacionalsocialismo, lo que hacía es un adoctrinamiento con muchas similitudes a la persuasión coercitiva, ¿no? A través de otros medios, ¿no? Igual que nazismo, ¿Por esto qué quiero decir? digamos. Claro, o por ejemplo en la famosa Colonia Dignidad y otros Colonia casos. Dignidad, totalmente. ¿A qué voy con esto? Es decir, si a un juez se le presenta que una víctima, una persona, ha estado en un sistema totalitario en donde se le ha incapacitado la crítica, la capacidad de pensar, las emociones, se le ha generado miedo, culpa, inseguridades, etcétera, etcétera. Y pongo como ejemplo el nivel de manipulación que hubo durante el nacionalsocialismo y que mucha parte de la doctrina penalista habla en estos términos como un adoctrinamiento, o qué cabe decir de ciertos adoctrinamientos yihadistas en donde cogen a menores de edad, los llamados niños soldados, en donde se recogen, se les secuestra, se les obliga a matar, se les adoctrina en lo que se llama una educación totalitaria o criminal, y llegan a ser, como en un reciente caso que ha juzgado la Corte Penal Internacional, llegan a ser luego comandantes y ejecutores de crímenes contra la humanidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Sí. Sí, termino. No, Lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir con esto es que si sabemos que podemos reconocer por otros casos, como los que he expuesto, que un juez puede ver que lo que pasó en Alemania, lo que pasa con el adoctrinamiento yihadista a menores de edad, con adoctrinamientos a niños soldados
durante la minoría de edad, por ejemplo. Eso también se puede ver, en definitiva, en otros contextos, como, por ejemplo, indiciariamente en el de Ricardo Ponce. Sí, quería aclarar, porque en el chat alguien está haciendo una comparación que no tiene nada que ver. No estamos hablando de socialismo y capitalismo. Estamos hablando de grupos que, digamos, son coercitivos totalmente y acceden al poder y bajan sus doctrinas para manipular a grandes masas o pequeños grupos que realmente se convierten en extremistas y realmente terminan haciendo desastres. El nazismo, como decía Carlos, el tema de los terroristas en distintos países, son organizaciones coercitivas, armadas. Exactamente. Y esto No, y el funciona. caso, y el caso de los niños soldados es muy digamos, típico. Algunos cárteles del narcotráfico también hacen lo mismo, exactamente lo mismo. También. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de que se han captado a menores de edad, es lo que decíamos al principio de esta reunión, de esta entrevista. Es más fácil ver que se ha adoctrinado a un menor de edad, que se le ha dominado la voluntad y que ese dominio de la voluntad ha ido, digamos, progresivamente llevándose a la mayoría de edad, como por ejemplo en ciertos casos que has comentado, ¿no? Eso se ve más fácilmente. En el caso de Patricia Aguilar que has comentado, se le captó, se le manipuló y así ha sido sentenciado durante la minoría de edad. Ojo, durante la minoría de edad. Pero solo cuando ya fue mayor, ella aparentemente se fue libremente a Perú. Los padres denunciaron el caso. Aquí en España no se le hizo ningún caso. Tuvo que ser el propio padre, costeando los medios para la policía peruana, quienes consiguieron averiguar dónde estaba la chica, la hija, y comprobaron que estaba malnutrida. Estaba siendo violada repetidamente, tanto es así que tuvo un hijo con este señor, por decirlo de alguna manera. Ahora, pero no solo con ella, sino decime algo. Violada, ¿a qué te referís con el término violada? ¿A que ella daba supuestamente para la justicia tradicional? O sea, sí. ¿ella daba supuestamente su voluntad o realmente No, era te explico. forzada físicamente también? Es que fíjate, tú bien sabes que esto pocas veces se cuenta, pero dentro de la persuasión coercitiva hay una progresividad que empieza de algo más sutil, que va avanzando de forma indirecta. La víctima no es el ataque, digamos, de la persuasión coercitiva es imperceptible para la víctima, pero en el caso de Patricia Aguilar, por lo que yo sé, y he leído las dos sentencias condenatorias, pasó que esa progresividad fue de algo más sutil. Durante la minoría de edad, la convence para ir a Perú porque tenía que, digamos, solo a través de él se podía salvar la humanidad, es decir, solo a través de él y acostándose con él se podía salvar a la humanidad. Fijaros, esa idea es la que se le fue introduciendo a Patricia Aguilar durante la minoría de edad. Bien, pues cuando ya estaba en la selva, ya la propia Patricia Aguilar dice en la sentencia, en sus declaraciones, que ya no quería acostarse con él y que él le daba palizas, la forzaba, le daba fuertes palizas. Es decir, que estamos hablando, ojo, de una progresividad en donde hay un delito de trata de personas, pero que en ciertos puntos, en ciertos momentos, se le forzaba de forma explícita y material, sin consentimiento, es más, con la negativa de la propia Patricia Aguilar, hasta el punto de que, en mi opinión, aunque no queda recogido en la sentencia como delito de violación, en mi opinión, son violaciones. Lo que pasa que la sentencia, ahí ya, por lo que yo he leído y estudiado, no se quiere meter, lo engloba todo como trata de personas, pero, en mi opinión, vuelvo a decir, hay momentos al final en donde que ya estamos hablando de violaciones. Es decir, cuando la propia víctima se niega a acostarse con el victimario y el victimario le da una paliza para acostarse con ella. Entonces, ¿eso qué es? Eso ya no trata de personas, eso ya es violación. Por eso te preguntaba, ¿y pueden ser ambas o no pueden ser ambas? ¿O es no se toma el delito más grave? ¿Cuál sería el delito más grave entre trata de personas y un abuso sexual, ponele? Vale, es más grave en principio de trata de personas, pero ojo. Porque es un delito federal. Ahí en Chile solo existe un código penal. Claro, ahí tanto en México como en Argentina sería un delito federal porque es un delito inclusive de signo internacional, ¿no? Pues del derecho penal internacional, más o menos, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que
y no quiero entrar mucho de lleno en cuestiones de técnica jurídica porque no quiero confundir o digamos que es con cuestiones complicadas, pero estaríamos en ese debate de si en verdad cabe la trata de personas en el caso de Patricia Aguilar y además el de violación. Yo, en mi opinión jurídica, creo que sí. Y se podía haber conseguido una mayor pena. Pero bueno, la pena de 23 años de prisión no estaba mal, ¿eh? No, más vale. Te hago una consulta. Yendo al grano al caso de Ricardo Ponce. Si vos tuvieras que accionar como letrado, qué rumbo tomarías? Mira, yo lo tengo, vamos, que decir, cada caso es diferente, ¿no? Fíjate, yo te lo he pasado a ti y a otras personas. El año pasado publiqué un artículo, casualmente, antes de que se destapara el caso antes de que hubiera la condena del caso americano de Ranieri, del caso, exactamente, y antes de este caso, evidentemente, escribí un artículo basado en mis publicaciones previas sobre una propuesta de regulación penal en el Código Penal Federal de México. Y lo escribí para la revista de la Universidad Iberoamericana de México y está, digamos, online y con acceso abierto para todo el mundo que lo quiera ver. Yo se lo he pasado a mucha gente, pero en este caso, remitiéndome a ese artículo que publiqué sobre la legislación mexicana, estaríamos entre delitos, mejor dicho, entre un delito de organización criminal, otro delito ya ejecutivo de abuso sexual, pero en mi opinión, ojo, cuando, como tú bien has dicho, la víctima no tiene capacidad de la voluntad o se le ha mermado, ya no estamos en un delito de abuso sexual, que se caracteriza por un simple engaño o por un abuso de una simple superioridad. Aquí, indiciariamente, estamos hablando de un sujeto que no solo tiene un abuso de la superioridad, sino que utiliza técnicas de persuasión coercitiva que lo que hacen es eliminar el consentimiento. Es decir, al igual, como yo expongo en mi tesis doctoral, que cuando alguien te da una droga en un vaso de whisky, por ejemplo, de agua o café, te duerme o te droga al objeto de perder la voluntad y en ese momento abusa sexualmente de ti. Entonces, en ese momento ya no sería un abuso sexual, que es una figura delictiva, digamos, más benigna, penológicamente hablando, sino sería una violación, y la violación, lo que caracteriza el delito de violación es la fuerza o la intimidación, es decir, la violencia en la persona o la intimidación. Por lo tanto, la persuasión coercitiva, como es una forma de violencia similar a que te dieran ciertas drogas para rebajar tu capacidad de la voluntad, estaríamos más en un delito de violación, en algunos de los casos que indiciariamente han expuesto a las víctimas, que de abusos sexuales. Pero esto, evidentemente, es una cuestión técnica que, en mi opinión, sobre todo, lo que hay que hacer es centrarse en que, primero, las víctimas denuncien. Sin que las víctimas denuncien, no se puede hacer nada, porque, evidentemente, si yo me quiero acostar con alguien y esa persona quiere y yo también quiero, pues no hay delito. El tema de libertad sexual. Solo faltaría que viniera un tercero a decir que yo no me puedo acostar con mi novia. Evidentemente, eso lo entendemos. Pero lo que están diciendo las víctimas es otra cosa. Están diciendo que sorpresivamente se les introducía, se les ponía, en definitiva, en una situación en donde la capacidad de revocación, de negativa, de no consentir o de apartar al victimario es tan sorpresiva que no tienen tiempo de reacción. Es decir, se crea un tal caldo de cultivo a través de esa persuasión coercitiva previa, que puede ser más intensa o menos según los casos, y en un momento dado, lo que parece ser, y indiciariamente hace él, es sorpresivamente se les pone como única solución para elevarse espiritualmente el sexo con él, o de una forma, o tocando a la víctima sorpresivamente, que la deja indefensa, sin capacidad de reaccionar, o exponiéndole, como ha dicho Mayre Wink, en una situación de violencia sexual, es decir, sin consentimiento se le muestra una orgía en donde ella no, como tal y como cuenta, no tiene capacidad para reaccionar y por eso se siente abusada sexualmente. Sí, ese relato fue de una persona que formaba parte del staff y lo denunció por temas laborales. Pero sí, eso, Rebeca. Pero viste, sí, hay temas que una persona a veces no lo identifica como un delito
e inclusive a veces desde la justicia no se identifica el delito, porque es lo que estamos diciendo. Todas las víctimas eran captadas de la misma forma, en una situación de vulnerabilidad. El tipo las estudiaba, las seducía llevándolas a estos retiros donde aplicaba técnicas de sometimiento, donde las quebraba emocionalmente. Todo esto previo al tema sexual. O sea, todo iba encaminado a el abuso sexual. Y también es lo que decimos, o sea, hay que ver, la justicia debería investigar si estos abusos sexuales y sometimiento sexual no fue en aumento y utilizó a estas chicas para generar más dinero, intercambiar favores políticos, favores judiciales. Yo investigaría. Claro, mira, te voy a comentar una cosa muy brevemente. Aquí en España hubo un caso muy famoso que no tiene que ver en principio con la persona coercitiva, pero va a servir de símil para que la gente lo entienda muy rápidamente. Aquí una chica, en las fiestas de San Fermín, de tan famosa de Pamplona. Sí, salió en todos lados, sí. En todos lados. La manada, sí. La manada, exactamente. Fíjate, al final hubo un debate en que el primer tribunal condenó por abusos sexuales. Es decir, porque a la chica, digamos, decía el primer tribunal, decía, digamos, simplemente la chica no consintió y por lo tanto es un abuso sexual, un abuso sexual. Pero el Tribunal Supremo dijo que la sola presencia de los 5 autores, de los 5 victimarios, por decirlo en posición de superioridad. Claro, exactamente. La chica, con esa impresión que le causó los 5 chicos puestos casi en fila india para tener relaciones sexuales con ella, se le coaccionó psicológicamente de tal manera que no tuvo capacidad de reacción. Y esa forma de coacción psicológica es para el Tribunal Supremo una forma de intimidación psicológica. Es decir, que en el caso de Ricardo Ponce, y según cuentan algunas de las víctimas, porque según he podido escuchar, se expone a una situación sorpresiva que no deja reacción a la víctima, puesto que la única forma en la cual puede elevarse espiritualmente es pasar por los apetitos sexuales no previamente informados ni consentidos por el autor. Sí, tal cual. E inclusive quiero también meterme en el tema de el fraude y cómo se atenta contra la sanidad, porque esto es importante también. Hay gente que se pudo haber muerto después de haber sido captada y sometida por este tipo, porque él decía que podía autosanar a las personas, que no es un tema menor, no es un tema menor. Hay gente que dice que él en su Instagram, por ejemplo, tiene publicaciones donde dice cómo curar el cáncer, que se puede autosanar, pone testimonios de una persona que supuestamente se curó, pero en el testimonio mismo la persona dice que siguió el tratamiento médico, o sea, le da gracias a él, pero se curó por seguir el tratamiento médico y no abandonarlo. Pero creo que siempre en estas organizaciones coercitivas hay personas que no llegan a terminar o a iniciar el tratamiento médico porque estos líderes las coaccionan y le dicen que ellos la van a curar. Entonces, esa es otra punta que creo que en este caso se podría investigar. Sí, de hecho, fíjate, voy a hacer una punta a lo que tú has dicho, porque hay que hacer una clara diferenciación entre la libertad religiosa de conciencia, espiritual, ideológica, que es muy sana en la sociedad. Fijaros una cosa, mucha gente, yo no voy a decir de qué confesión religiosa soy, ni tengo por qué decirlo, ¿no? Pero mucha gente pues cree en Jesús, en Jesucristo, ¿no? Vamos por el caso, ¿no? Ya sabemos que Jesucristo se dice, ¿no?, que obró ciertos milagros, ¿no? Y eso, pues, es muy sano que la gente lo crea o no lo crea. Es decir, la libertad de conciencia y religiosa, como derecho fundamental, no tiene ninguna problemática. Cada uno puede creer lo que quiera. Que tú puedes creer que con la imposición de manos se puede curar el cáncer o se puede salvar la vida. Eso, el derecho constitucional de todos los países civilizados lo protege. La problemática y la diferenciación jurídico-penal, que puede ser injusto, es cómo me hacen creer que a través de las manos se me puede curar el cáncer. ¿Cómo me lo hacen creer? Si me lo hacen creer ocultándome, como has comentado, que parece ser que hay indicios en el caso de Ricardo Ponce,
de que se oculta la realidad científico-legal, es decir, se desprestigia las evidencias de la medicina legal y se superpone una terapia sin ninguna evidencia científica. Si se modifica esto en la víctima, es decir, se oculta la realidad científico-legal y se superpone por encima algo que es falsario, deficitario y mentiroso y engañoso, entonces ahí el cómo me han hecho creer que las manos me pueden curar es una técnica de persuasión coercitiva que ya es un injusto en sí mismo. Exactamente. Inclusive, ¿cuáles son las metas? Porque yo siempre digo esto. Primero se utilizan las técnicas de persuasión en estas pseudoprácticas coercitivas para lo mismo. El mensaje va dirigido a personas que están en situación de vulnerabilidad. Yo te voy a curar, vos estás enfermo, tenés un cáncer, yo tengo poderes y te voy a curar, porque realmente tienen poderes. Y lo segundo es que ¿cuáles son las metas del gurú que te está ofreciendo eso? ¿Lo hace porque quiere, a conciencia, por tu bien, sin pedirte nada a cambio, sin desaconsejarte que sigas el tratamiento médico? ¿O te dice que vayas ahí, que no hagas más nada y te cobra? Porque detrás de eso hay una operación para quitarte dinero, quitarte bienes, aprovecharse, abusarse de vos como persona que está enferma. Entonces, y bueno, lo que vos estás mencionando también, que hay un montón de todas estas pseudoprácticas. El Ministerio de Salud de muchos países como Francia, España y otros países ya determinaron que son pseudoprácticas, que está comprobado científicamente que no se puede curar a una persona con las manos, con homeopatía, y con un montón de otras pseudoprácticas que esta gente dice que realmente tiene propiedades que no tiene. Claro. Claro, pero lo que tú dices, en cuanto a la gente está perfectamente informada, estamos en un mundo, digamos, de vida efímera, y cada uno, en lo que se llama en derecho penal la autopuesta en peligro, es decir, yo puedo ser boxeador, yo puedo ser montañero y subir el Everest, yo puedo ser torero y ser pillado por el toro, yo puedo creerme la imposición de manos que cura el cáncer, y eso es la vida, una vida de libertades. Pero el límite del derecho a la digamos, libertad de conciencia y al proselitismo al respecto de esto, está en cómo me hacen creer eso. Si me ocultan la realidad, si me ocultan los datos, si me dicen, no, es que esta terapia es infalible. Sin embargo, la oncología, la ciencia que estudia el tratamiento del cáncer, da como resultado, como he escuchado en algunas pseudoterapias, da como resultado un alto índice de muerte. Pues eso no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto que tu pseudoterapia esté de forma infalible porque no hay estudios científicos. Si tú haces creer eso a alguien y además dices y ocultas la realidad objetiva, que es que la oncología médico-legal está salvando vidas en un porcentaje muy elevado y cada día más, estás mintiendo de tal manera, ocultando la realidad que lleva a la víctima a esa heteropuesta en peligro en donde al final no sabe que está subiendo al Everest, no sabe que está boxeando contra Mike Tyson o contra Mohamed Ali, sino se le ha hecho pensar que está boxeando contra otra persona. No sabe, por ejemplo, que lo que va a salir en el ruedo va a ser un toro y una vaquilla. Es decir, que se le está poniendo en una situación de riesgo que ha provocado previamente el autor. Que justamente lo que mencionaba, que las técnicas de persuasión coercitiva son empleadas para captar a personas que están en situación de vulnerabilidad. Ese mensaje justamente hace desastre en personas que están vulnerables, porque si vos no tenés ningún inconveniente de salud, es más difícil que a vos te digan, che, mirá, si te duele tal cosa, ni que te lo curo. Pablo, quiero también precisar esto, es decir, evidentemente una persona vulnerable, porque te has separado, se ha muerto un hijo, se ha muerto tu madre, mil cosas en la vida. Exacto. Por mil cosas en la vida podemos ser vulnerables, por una separación, lo que sea, puede afectar. Y eso evidentemente lo pueden aprovechar estos lobos solitarios, estos gurús, etcétera, etcétera, para captar. Pero ojo, también personas sin ninguna vulnerabilidad, sin ningún trastorno o predisposición, con altos estudios, con altas capacidades, pueden ser captadas por este tipo de sujetos. ¿Por qué? Porque, evidentemente, con una víctima con cierta vulnerabilidad, si es niño, si es un anciano, como he expresado antes, es más fácil
pero con una persona madura y con los pies en la tierra también es posible. ¿Cómo? Muy fácil, con la confianza. Tú generas confianza, una confianza especial, y engañas sobre esa confianza, mientes, dices que eres un autor de reconocido prestigio, que sanas el cáncer. Es decir, tú vas generando una confianza especial. Me vino a la cabeza, no sé por qué me vino a la cabeza Henry Corbera. Hombre, pues sí, digamos que sí, bueno, es un tema muy amplio que la gente puede buscar porque más o menos dice cosas parecidas. Carlos, bueno, ya le hemos dado pistas a todo el mundo de cómo se puede seguir este caso contra Ricardo Ponce. Me gusta, leo 3 preguntas, las respondemos y ya finalizamos porque ya cumplimos la hora. Seré breve porque me están diciendo que hablo demasiado. No, está espectacular. Pero quiero leer algunas preguntas para que la gente participe. Uyuk Dar pregunta, o sea que no se les permite estar en medios de comunicación, aclaro para no confundir, no sé a qué se hacía referencia. Yo tampoco, no entiendo muy bien la pregunta, si la puedes repetir o reformular. O sea que no. Seguramente se hace a qué está haciendo referencia en el momento que yo te dije que hay personas, influencers, periodistas, que cobran mucho dinero para reclutar a víctimas masivamente. Quizás viene por el lado de cómo evitar que esos medios, cómo se puede accionar cuando esta gente, influencer y periodistas y demás, auspician de reclutadores masivos para estos gurús. Claro, es que muchas veces este tipo, a lo mejor, de youtubers o gente que sale en prensa también son instrumentalizadas. Es decir, no siempre que alguien es instrumentalizado es una víctima. Es decir, los gurús, los líderes, también pueden hacer pequeños engaños o convencer en que sus prácticas son lícitas o son sanas, y muchos periodistas que no están obrando bien profesionalmente, no tienen una información, digamos, contrastada, pues caen muchas veces en la impericia profesional. Es decir, lo que se podría denunciar es una impericia, digamos, o negligencia profesional. Pero no siempre... No se podría, te pregunto, cuando hay un delito como una organización coercitiva tratante, ¿no se los podría vincular a la parte, una parte fundamental de la organización que actúa en reclutar a las víctimas? A ver, si están puestos de mutuo acuerdo, es decir, el líder... Si cobra dinero por reclutar víctimas. Exactamente, sí, ahí estaríamos dentro de lo que es una organización criminal. Bueno, ahí estamos entonces. Claro, los grupos coercitivos, no todos son víctimas. No todos son víctimas. Acá lo que me preguntaban era cómo evitar que estén en los medios de comunicación sin afectar la libertad de expresión. Creo que el límite es... Claro. Yo siempre lo comparo con la libertad de culto. O sea, el límite es el delito, me parece. Sí, es el delito o prácticas de negligencia profesional. Es decir, claro, la pregunta es muy general y hay que ir a cada caso. Es decir, cada caso tiene sus límites. Habría que ver qué es lo que el periodista ha manifestado, cómo lo ha manifestado. Por ejemplo, aquí en España, algunos periodistas de renombre hablan de ciertas pseudoterapias como si fueran, digamos, lo más científicamente probado. En ese caso, evidentemente, estos periodistas están más bien desinformados y actúan más por una cuestión de creencias. Pero si llegamos a demostrar que realmente, ya no que cobren, sino que pertenecen a una organización criminal dolosa, es decir, con conciencia y voluntad, que lo que se quiere es crear la captación y la persuasión coercitiva, pues no tiene más problema que la imputación y prueba de cualquier organización criminal. Es decir, ser miembro, y a través de cómo se puede probar, pues primero, denuncias. Segundo, escuchas telefónicas autorizadas por el juez. Tercero, intervención y entrada y registro de domicilios sociales de empresas. Claro, que se pruebe una vinculación y una sociedad económica ahí. También, pero no tiene por qué ser económica. Tú ya sabes, Pablo, que muchos miembros de este tipo de grupos coercitivos más bien son unos pardillos que trabajan a favor del líder. Muchas veces son víctimas y otras veces son el brazo derecho, pero no tienen por qué cobrar. Porque también son, digamos... ¿Sabés que acá en Argentina hay una periodista que se llama Viviana Canosa, que últimamente ha sido la portavoz
de muchas organizaciones coercitivas, pero en una en especial que son los Médicos por la Verdad, que ahí en España también están, que están con las teorías conspiranoicas, que esto es Bill Gates que te va a poner un chip, que el barbijo que produce daño, que las vacunas no se la apliquen porque te van a modificar la genética. Y bueno, esta persona lo que hace es llevar a sus programas de televisión, inclusive ha bebido clorito de sodio en cámaras y ha dicho esto, mirá lo que ha dicho, no hagas lo que yo te digo, mirá lo que hago, dijo, algo así. Técnicamente te digo, ¿viste? A esa persona yo la denuncié en la justicia para que la investiguen por atentar contra la sanidad desde los medios y demás. Y la justicia dijo que no consideraban que había delito porque se ampararon en la frase. La frase es, no hagas lo que yo digo, mirá lo que hago. Y se mandó una botella de litro de clorito de sodio. Pero todos los días lleva alguien a su programa que baja estos mensajes terribles de no te vacunes, te vas a curar solo. El otro día llevó una chica que dice que en realidad todo esto no existe y que nosotros el problema que tenemos, porque es alumna de Corbera también, dice que nosotros el problema que tenemos es que nos alejamos de nuestra manada y que perdimos a nuestra pata y que no, si te pongo ese video vos te morís, Carlos, pero ¿qué se puede hacer cuando una persona mándamelo luego, cuando una persona reincide totalmente a diario en atentar contra la sanidad desde un medio de comunicación masivo? Pero claro, fíjate, en ese caso yo no lo conozco mucho, de hecho lo acabo de conocer ahora mismo, pero fíjate que hay una diferencia entre mentir, que digamos mentir, por ejemplo, mentir a la pareja, siendo infiel no es delito, por lo menos en los países civilizados. Mentir en televisión sobre pseudoterapias, vacunación o decir algo que uno cree desinformadamente que las vacunas no tienen efectos, digamos que el derecho a la libertad de expresión, libertad de información, libertad de conciencia lo permite porque es un derecho muy amplio. Otra cosa es el efecto que pueda causar en la población, es decir, si el efecto de esa comunicación es una masiva, vamos a poner el caso, de una masivo grupo de ciudadanos que no se vacunan porque dicen que creen exclusivamente a esta señora, ahí ya veríamos un riesgo para la población y por lo tanto, digamos, ya habría más justificación para intervenir. Entonces, digamos que el Estado lo que hace es intentar compensar estos dos derechos, ¿no? Del derecho a la libertad, ¿no? Y los límites del derecho penal, que como tú bien sabes, son muy complicados de medir, ¿no? Claro, por eso siempre me dicen el tema de la libertad de culto, la libertad de expresión. Yo personalmente creo que donde termina un derecho empieza otro. Entonces, creo que cuando una persona se ampara detrás de la libertad de culto, la libertad de expresión para vulnerar la sanidad o los derechos sistemáticamente, como ha sucedido y está sucediendo en muchos medios de comunicación, en los cuales nosotros hemos propuesto un proyecto de ley o una reforma en el tema de los medios de comunicación que se los obliga a tener un gabinete interdisciplinario, que haya un director médico responsable, que antes, previamente a cada nota donde se vaya a hablar sobre sanidad, esa persona matriculada tenga que dar el ok, como para resguardar la sanidad. Claro, sí, no, lo que tú estás diciendo es muy sensato, es que la sociedad, las personas estén plenamente informadas de a dónde entran, ¿no? A qué clínica entran, a qué grupo de sanación entran, es decir, porque estos grupos coercitivos no informan, como tú bien sabes, de la totalidad de los fines y de lo que se va a hacer progresivamente. Bueno, Carlos, la verdad que te súper agradezco. Ahí atrás vemos el librote que escribiste. Yo lo tengo acá atrás también, el tuyo, ¿eh? Lo tengo ahí atrás, ahí lo podés ver. La verdad que te felicito por el trabajo que estás haciendo. Y otro día me gustaría hablar de otros temas, el tema de los testigos de Jehová que me comentaste hoy, el tema de Ian Kamadi también, que está ahí en proceso. Hay muchas denuncias que acá en Argentina también las estamos impulsando, al igual que hay en España, porque son países, España, Argentina y México, veo que somos muy, muy, muy similares, pero en todo, ¿eh? Sí. Inclusive en las falencias.
En todo, en lo bueno y lo malo, Sí, exactamente, lo bueno en y lo lo bueno y malo. lo malo. De verdad que, Pablo, de verdad que muchas gracias que me hayas invitado a participar aquí en tu canal. Gustosamente volveré cuando lo precises. Espero haberme hecho entender, yo creo que sí, en cuanto a la necesidad de denunciar estos delitos. Por ejemplo, pongamos el caso muy brevemente de qué pasaría si un hijo viera cómo el padre maltrata a la madre. Pues todo el mundo le diría al hijo, oiga, denuncia lo que has visto, ¿no? Pues esto es muy parecido. Hay que denunciar tanto los testigos que han visto cómo alguien ha sido persuadido positivamente o abusado sexualmente, la víctima tiene que denunciar y la labor de divulgación que tú, Pablo, estás haciendo pues, es muy importante al objeto de que se comprenda cada día más por jueces, tribunales y por la propia sociedad una problemática que lleva milenios porque es congénere del propio ser humano, que es el dominio de la voluntad de una persona a otras personas o grupos, etcétera, etcétera. Por Así que eso muchas gracias y quedo a la espera de cuando me invites a tu casa. nosotros siempre hablamos de la nueva esclavitud moderna y realmente es muy difícil esta lucha justamente por eso, porque estamos tocando intereses que son muy importantes y la esclavitud siempre fue negocio. Y lo peor de todo es que a nivel social pensamos y nos han hecho creer que la esclavitud dejó de existir, que ya hace tiempo, y la realidad es que no dejó de existir. Creo que No, no dejo de existir. evolucionó. Es otra cosa, Antes se esclavizaban a exactamente. un sector, a los africanos, a un sector, y ahora esclavizan a cualquiera, seas de derecha, seas de izquierda, seas blanco, negro, chino, amarillo, de lo que seas, te pueden esclavizar y someter. Y creo que lo importante es Exactamente. eso, lo que dijiste al final, que yo lo quería decir y me estaba olvidando. Le pedimos por favor a todas las víctimas que vayan y denuncien o se contacten conmigo y vamos a armar una estrategia judicial para denunciar a Ricardo Ponce como corresponde. Y hay muchas chicas que fueron a estos retiros que realmente no caen todavía en que fueron víctimas, piensan que esto fue algo que no les gustó, que hubo algo que no fue normal, pero realmente les pido que se informen, que vean nuestros videos de cómo son las técnicas de persuasión coercitiva que se emplean, y cuando ustedes vean el proceso que han vivido, que han hecho con ustedes, esto les va a servir para que se den cuenta del abuso que sufrieron. Y ahí necesitamos estar para denunciar a este tipo y que esté 30, 40 años en prisión como corresponde, porque la realidad que el abuso es terrible y las chicas que dieron su testimonio en el video de Mayre, uno puede ver claramente que están dañadas en todo aspecto y que su vida no va a volver a ser la misma. Inclusive al exponerse públicamente con mucho coraje, también están soportando amenazas, intimidaciones, gente en las redes sociales que desconoce la problemática y las está responsabilizando erróneamente. Entonces desde acá Sí, sí, todo sí. nuestro apoyo y Carlos, José Cuevas que vamos a hablar mañana y nuestra red estamos a disposición para atacar con Exactamente. todo y evitar que este tipo siga abusando de mujeres. Exactamente. Yo estoy a tu entera disposición también de cualquier persona de México víctima, en este caso, y cualquier otro, para cualquier tipo de asesoramiento. Y así que, gustosamente, pues ya lo he dicho, mandé inclusive a ciertas víctimas esta publicación de la revista iberoamericana que trata sobre la persuasión coercitiva. Y en definitiva, pues esa es mi labor, ayudar de una forma no psicológica, porque no soy psicólogo, sino jurídico-penal. Así que nada, Que muchas gracias, ya es Pablo. mucho. Te mando un abrazo, Carlos, y ahí en el recuadro de tu webcam yo puse tu Facebook y puse tu Ay, Twitter. muy La bien, muchas gente que te gracias. quiera Muchas seguir gracias. lo tuvo en pantalla todo el tiempo, así que esas son las redes de Carlos. Te agradezco nuevamente, le agradezco a toda la gente que nos acompañó y nos vemos a la noche o mañana. Un abrazo grande, Muy bien. Carlos. Un gusto. Un abrazo de España. Va bien, hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my own world of